Vamos a hablar ahora qué pasa cuando un femicida, es decir, un hombre que asesinó a su pareja o a su expareja con quien tenía hijos, es condenado por ese hecho, recupera la libertad y se hace cargo nuevamente de la crianza de esos hijos que tuvo con la mujer que mató. Así de complicado. Y esto pasa. Y la semana pasada conocíamos el caso de Arce, de José Arce, que es el condenado por el femicidio de Rosana Galeano, que está criando a los hijos, ¿no? Nuevamente porque le dieron la prisión domiciliaria. Vemos el informe y debatimos el tema. Un hombre asesina a la madre de sus hijos. El hombre es juzgado y es condenado a prisión. ¿Qué ocurre con esos chicos que tienen una mamá muerta y un papá asesino y preso? ¿Y qué pasa con los menores cuando su padre sale de la cárcel? ¿Qué papel juegan las instituciones del Estado y la forma en que se interpretan las leyes? El caso de José Arce, que tras haber sido condenado junto a su madre del crimen de su esposa Rosana Galeano obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria y ahora vive nuevamente con sus hijos, invita a reflexionar sobre un tema que una vez más tiene por víctimas a los más débiles, es decir, a los chicos. Bueno, ahí está planteado el tema, que por supuesto uno no puede creerlo, y de esto vamos a hablar entonces con Fabiana Túñez. Ella es directora de la Casa del Encuentro, una ONG, una organización de la sociedad civil que viene trabajando fuertemente contra la violencia de género. Estamos también con Diana Rosenek, ella es abogada también de otra institución que trabaja justamente contra la violencia de género, y estamos también con Oscar Galeano, que él es hermano de Rosana, es decir, es tío de estos niños que desde la semana pasada están viviendo bajo el mismo techo con su padre condenado por el femicidio de su esposa, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Realmente es increíble, y el sentido común nos enseña, nos logra convencer de que esto no es posible. Pero ¿por qué es posible? A ver, uno se plantea, y como vos decías, desde el sentido común, cuesta entender qué pasa. José Arce, condenado por el femicidio de su esposa, estaba cumpliendo una condena. Hay un tribunal que le da el beneficio de la prisión domiciliaria. Él sigue cumpliendo esta condena, ¿no? Pero por una cuestión de edad, aparentemente, no tendría ninguna enfermedad. Edad, no. 72 años tiene él. No. Es a partir de los 75. Claro. No llega a 70 años, ¿no? Claro. Lo que pasa es que él adujo, tengo entendido, problemas de salud que tampoco están probados en el expediente. Claro, pero uno imagina, aun cuando tuviese la posibilidad de gozar de la prisión domiciliaria, supongamos, porque está previsto en el Código Procesal. El punto es cómo hay jueces que consideran que el mejor lugar, el mejor hogar para esos niños sea el techo que comparten con el padre condenado por femicidio, cuando hay una abuela, como es tu mamá, claro, Oscar. Mi mamá Graciela. Graciela, que está reclamando desde hace 7 años. Desde el día cero que asesinaron a mi hermana, el abogado Roberto Babington y Mariana Franci Torres, la que está pidiendo la tenencia de los chicos, la tutela, y nunca nos dieron nada. Jamás. Solamente después de 4 años obtuvimos un régimen de visitas. ¿Cómo se entiende? En realidad creo Diana? que en este campo todavía, y creo que va a pasar mucho tiempo lamentablemente para que esto cambie, los hijos y las hijas víctimas de violencia de género, y hablo de violencia de género donde el femicidio es el extremo más terrible, la concreción extrema de la violencia, siguen siendo invisibilizados por el sistema. El sistema, y cuando hablo del sistema judicial, básicamente porque estábamos charlando con Fabiana, la fantástica iniciativa de la Casa del Encuentro de presentar un proyecto para que se incorpore la privación de la patria potestad en personas que han cometido femicidios. Pero yo creo que paralelamente a cualquier innovación legislativa, que está buenísima y va a ser bienvenida, si no hay un cambio en la mentalidad del sistema, un cambio de paradigmas donde se pueda mirar en la protección de los niños y de las niñas y salir de esta mirada paternalista, machista, uno pensaría que tiene el sistema, vamos a seguir en la misma situación. Claro, porque pareciera que el mensaje es: no importa cuál sea el costo, lo importante es la familia. Pero uno dice, ese papá y esa abuela paterna
no es una buena familia para esos niños. El tema es que la justicia tiene además de todo, coincido con mi compañera sobre lo que dijo, también hay un problema, que es que no se respetan las convenciones internacionales del derecho de los niños y las niñas. Porque tienen 10 años, ¿no? 10 y 11 años. Ya pueden vivir una vida ellos, ¿no? libre de violencia. Entonces, por un lado, la figura del abogado del niño, que es una figura que sería indispensable que se llevara adelante porque existe, porque se puede. Y por el otro lado, hacerles entender a jueces y juezas que acá no se está hablando de quitarle el derecho a nadie. Estamos tratando de lograr garantizar derechos a esos niños que son, en definitiva, las víctimas colaterales de esa violencia. Pero además, tenemos que hablar y tenemos que sincerar esta situación, así como el caso de la familia Galeano es una larga lucha, hay miles de familias que tienen que atravesar todos los procesos judiciales, primero de la familia de la víctima estamos hablando, primero para lograr que haya una revinculación, una vinculación, después el juicio para la tenencia, o sea, estamos no solamente no impartiendo justicia para esos niños, sino que a su vez a las familias que ya tienen de por sí un problema grave, que después de haber perdido esa hija, esa hermana, de una muerte que se podría haber evitado, también permanentemente ese dolor permanente de esos hijos e hijas en manos del asesino de su madre. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del cuidado de esos niños? Tremendo eso. La salud física, psíquica, estamos hablando de un cuidado amoroso de parte del agresor, realmente es indignante y por eso es que realmente consideramos que es indispensable que este año se dé tratamiento a este proyecto de ley. Claro, contá de qué se trata, porque ustedes presentaron y hubo otras iniciativas también y anteproyectos en el mismo sentido. Esto es de quitarle la patria potestad a quien es condenado por femicidio, ¿no? Al femicida condenado. Claro. Claramente estamos hablando de eso y además dentro del proyecto de ley hay una serie de normativas que también tienen que ver con hacer todo el proceso que tiene que ver con el cuidado de esa niñez. Lamentablemente el año pasado, a pesar de que había consenso en los diferentes bloques, no se logró tratar en comisión. Este año realmente, cuando estamos hablando de que cada 30 horas una mujer es asesinada en nuestro país producto de la violencia de género y que cada 30 horas hijos e hijas quedan sin madre y que cada 30 horas familias están paseando por los tribunales, golpeando puertas y nadie las escucha, realmente consideramos que esto sí forma parte de una agenda prioritaria en los ámbitos legislativos, en los ámbitos judiciales, para que se haga justicia. La justicia llegó tarde en el caso de los femicidios. Necesitamos que llegue a tiempo para garantizar los derechos de esos niños. ¿Sabes por qué le digo? Muy bien lo que dice. ¿Sabes por qué? Porque en su momento Arce me dice frente a los niños y a mi hermana con vida, te voy a matar a tu hermano y te voy a matar a tus hijos. Entonces, a mi hermana ya la mató. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que mate a los chicos? ¿Los ves a los chicos? No, yo no. No. Ni mi En hermana este tampoco. régimen de visita no lo están. Mis padres no lo están solamente lo pueden ver porque es un pedido de él y la justicia ¿Lo se van a avala. buscar a la casa de él o van...? Sí, a la casa de él. Sí. ¿Y cómo son esos encuentros? Mi mamá es la que No tiene te el cuenta estómago nada. como para Sí. aguantarse la cara de ver quién asesinó a su hija y... Sí. Claro. ¿Y los chicos qué dicen? Porque Mira, 10, 11 años ya... Sí, mira, nos enteramos de que Arce está en la casa gracias al chiquito, Sí. o sea que al más chiquito de... Y antes ¿Con quién estaban, vivían? claro, porque ellos estaban viviendo con su abuela paterna, Claro, que que también también está está condenada claro. por el Prisión mismo perpetua. hecho. Claro, y que recuperó, o sea, en instancia goza de superior, la... o sea que está la sentencia firme, no es que... Claro, y goza de prisión domiciliaria también. Sí, y Realmente es un caso paradigmático, paradójico, que desde ya debería llamar la atención de los legisladores, de las legisladoras que tienen la posibilidad, la llave de avanzar con la discusión de proyectos como el de la Casa del Encuentro y otras organizaciones que desde ya lo apoyan, porque es inaudito que se dé esta situación, ¿no? Me imagino que, supongo que para los chicos además es una violencia tremenda tener que estar
en la disyuntiva de vivir con el padre que mató a la madre, pero la mamá no está, ¿no? Es como inexplicable. Igual, Mariana, siguiendo, obviamente la nueva ley o la ley que se trata de que se promulgue es importante. Hoy, aún a pesar de la falta de esta ley, existen los mecanismos como para evitar estas situaciones. No es que estamos en un vacío legal donde decimos no tenemos qué hacer. El Código Civil tradicional, en el artículo 307, en el inciso 3, dice que se podrá privar de la patria potestad a aquel padre o madre, digamos, en este caso no hace diferencia, que pusiera en riesgo la salud física, moral, psicológica de sus hijos o hijas y que los exponga a situaciones de vulnerabilidad de derechos. Estamos hablando de un artículo del año 85, 86. ¿Qué pasa? Porque la ley está imperfecta, probablemente pocos la leen, probablemente los jueces cuando llegamos a ese artículo lo tratan de no tener en cuenta. Pero ¿quién tiene la potestad de pedir? No les interesa. Porque claro, pero como dice Fabiana, las familias deambulan por los pasillos de tribunales en capital, en las provincias, y Diana, ¿vos pidiendo justicia. ¿Por qué crees que pasa, habiendo herramientas legales para proteger a estas niñas y estos niños de un femicida y obligarlos a la convivencia? A ver, desde el punto de vista que uno dice, ¿por qué sucede? Sucede porque ¿Cuál es la ideología que trasunta? ¿Cuál es la ideología que atraviesa estas decisiones? Yo creo que el tema es la ideología donde el padre como figura se tiene que elegir entre un paradigma de protección donde familia pueden ser muchos tipos de familia, monoparentales, biparentales, y aceptar que no todos, padre o madre, y vamos a ser pluralistas en esto, pueden ejercer su rol como corresponde, o esta es una opción. Y la otra opción es apuntar al sostenimiento de la familia tradicional desde a costa de cualquier cosa, a costa de un femicidio, a costa de la vulneración de derechos de los niños. Quienes tendrían una competencia directa para accionar y pedir la privación de patria potestad son los señores y señoras defensores de menores, el Ministerio Pupelar. Ellos tienen la potestad de presentarse, en el caso de Arce, decir, este señor tiene sentencia firme, pido que se le prive la patria potestad. Pero hace 7 años no lo que lo hacen? 7 años que estamos pidiendo. Yo no le conozco la cara a la señora, a la jueza de familia del juzgado número 2 de San Isidro, María Julia Abad, no le conozco la cara, siempre nos mandó al mediador. Claro. Entonces de ahí, ahora espero que se lo cambien. ¿Y qué respuesta les da, aunque sea el mediador? Son papeles que se lo que había. ¿Cuántas veces la jueza escuchó a los menores? Nunca, porque tampoco quiso Arce que los niños fueran escuchados. Y no puede pedir que la jueza que, aunque el papá... La jueza tiene que pedirlo, pero no, la jueza nunca lo hizo, en 7 años. O sea, y también hay que entender que coincido plenamente con lo que decía la compañera, pero la realidad es que también hay otro tema de por medio, que es una cuestión de la filosofía del derecho. Se supone que cuando alguien cumple su condena, ya pagó con la sociedad. El tema, por eso es que hay tanto debate en el seno del Congreso. ¿Cómo le voy a quitar derechos a alguien que ya cumplió con la condena efectuada por la justicia? Nosotras estamos corriendo el debate, por eso es importante el argumento, de que aquí nadie le está quitando el derecho al agresor, al femicida, sino lo que estamos garantizando son los derechos de los niños, que son aquellos que son vulnerados permanentemente sus derechos. Entonces, eso es lo que tienen que entender legisladores y legisladoras de diferentes bloques, de que estamos hablando de los derechos de la niñez y no estamos hablando de quitarle derechos a la niñez. A ver si entendí. Perdón, la privación de la patria potestad, según la ley vigente, cuando cesa el estado por el cual se privó, se puede retrotraer, salvo en casos de adopción plena, que no es el caso que estamos ahora teniendo en cuenta. Por lo cual también, digamos, es como más sencillo rebatir este argumento que vos planteás que tienen algunos legisladores, cómo sancionar de por vida. De todas formas, Arce, está con prisión domiciliaria. Es decir, todavía no cumplió su condena, suponiendo que se debatiera esta cosa más fina, ¿no? De lo que decía, sí, la señora Fabiana. Hace 6 meses que lo metieron preso. O sea, y
el fiscal que estuvo de turno en este momento, que es el que le vamos a pedir juicio político, al igual que a la jueza que firmó, que tuve la oportunidad de tener el viernes pasado una reunión en donde le pregunté por qué firmó y me dijo, yo firmé convencida. Entonces, bueno, ¿qué firmó? Firmó la cárcel, el beneficio. El beneficio de la prisión. Pero el fiscal es el que le pide a la jueza, un fiscal de turno. Y el tema es que hace 6 meses que Arce está preso y con un informe médico mentiroso. O sea que no... miraron, dijo, bueno, listo. Vieron cuánto había, porque esto... discúlpenme, pero yo tengo que decirlo. Los jueces, yo sé cómo se manejan y los fiscales y todo... quizás la gente tiene miedo de hablar todo eso, pero yo no tengo miedo de hablar de cuánta plata pone Arce, cuánta plata puso Carrascosa, cuánta plata puso la de Córdoba, ¿cómo es esta mujer? Nora Dalmazo. Nora Dalmazo, el marido. O sea, y salió por la puerta de atrás Arce, o sea... Pero él tiene una condena. Tiene una condena. En este caso me condena. ¿Cómo viven ustedes, Oscar? Me pone nervioso porque esta tengo cosa tanta información en la cotidiana, cabeza ¿no? que... Digo, yo me pregunto, no sé ustedes como familia, a ¿cómo lo viven esta cuestión de estos 7 años, por supuesto, sin Rosana, en la forma en que ella fue asesinada? Por el otro lado, bueno, no tener contacto vos con tus sobrinos, que son los hijos de tu hermana, tu mamá peleando por... Bueno, fíjate, 7 años, el año pasado lo meten preso a este hombre, dijimos, bueno, está bien, listo, el tema de los chicos ya estaba procesado, dijeron que... No, la causa de los chicos estaba archivada y me lo dijeron, mira, la causa estaba archivada porque no sabíamos qué iba a pasar con Arce. Entonces, en Mientras diciembre... tanto vivía con la otra abuela. Sí, todo el tiempo. Que siempre. también, ¿quién está? Sí, ya dijimos. ¿Cuándo y dónde, a qué hora me lo traes, me lo llevas, hoy no te lo llevas, mañana no? O sea, y aguantando eso, nosotros, mi mamá, sí, o sea, mi papá. sí. Y lo que te estaba comentando antes... El tema de la justicia, vos desconfías en relación a cómo se toman las decisiones, si hay arreglos económicos, si él está... Sí, bueno, al margen de todo eso que ya te digo, que sí, seguramente hay dinero de por medio, ¿no? Si no puede salir de la manera que salió. No nos notificaron. Igual me parece lo más importante en este caso es los niños, los chicos, ¿no? Más allá de que... Pero por eso mismo, a mí me preguntan, ¿a vos te importa mucho más quedarse ahí? Sí, obviamente que me importa. No, calculo que las dos cosas son importantes. Porque están los chicos, claro. El punto es ese. Ese es el punto. Sí. Están los chicos dentro. Sí. Él dijo que iba a matar a mi hermana, la mató. Dijo que iba a matar a los chicos y que iba a esperar. ¿Que los mate para qué? No, claro. Para ver si tenía razón este pibe. Igual estoy pensando que aunque no los mate, es un contexto el solo efecto de estrés que generan los chicos estar viviendo con la persona que mató a su mamá, ya el daño está hecho y va a ser obviamente un trabajo muy arduo poder revertirlo. Digo, aunque no los mate. En ese punto me parece que estaba pensando que uno puede hasta entender esto de la prisión domiciliaria por motivos humanitarios. Ahora, ¿por qué se lo habilita a ir a vivir a la misma casa? Porque en ningún lugar dice que tiene que volver a su hogar original. Es un señor que tiene medios que podría ir a otro lugar y evitar... ¿Es donde falleció tu hermana? ¿Es la misma casa? No, no es la misma casa, pero tiene 3 propiedades más donde puede haber ido. Ok. ¿Por qué no va a vivir a otra casa? ¿Por qué la justicia no dicta una medida cautelar? Muy bien, señor, usted está libre porque consideramos que tiene que estar libre y llevar solamente la... El billete. Sí, la tobillera, la cadena electrónica, la tobillera electrónica. Pero tiene una medida cautelar y no se puede acercar a sus hijos. ¿Por qué? Porque usted infringió una ley que dañó a sus hijos. Los chicos en estas situaciones, y aún sin llegar al femicidio, tenemos que tener en claro que son víctimas directas de la violencia de género. No son testigos, no es solamente el efecto de ver cuando se maltrata física o psicológicamente a la mamá. Son víctimas directas, los efectos están comprobados. Y otra cosa que pensaba es que en todo caso, ¿por qué viviendo con la abuela paterna desde un primer momento que también estuvo, digamos, tiene una condena por instigación del asesinato de su, de su nuera, digamos? Entonces, ¿por qué esa decisión del tribunal y que no viva con la familia de la mamá? La verdad que es como que no tengo palabras o elementos para entenderlo. Nadie. Mire, déjame decir esto, disculpe.
¿Sabe? Escúchame una cosa. A ver, ¿quién me puede decir? Ellos están privados de la libertad, los chicos están cumpliendo la condena con ellos. Que esto es verdad. Si les pasa algo, ojalá que no les pase nada a los chicos. Si les pasa algo y tienen que salir, ellos no pueden salir del... Es como un penal. ¿Van al colegio? ¿Quién los lleva al colegio? No sabemos. Porque la mamá de Arce es mayor. Sí, no puede salir. O sea, que alguien tampoco puede salir, entonces, claro. digo, pasa el micro, o sea, calculo. ¿Cómo...? No, lo llevan unos vecinos, parientes ellos acá no tienen en Estados Unidos nada más. Y en Catamarca. No tienen parientes acá. ¿A los actos no va nadie, tu mamá? No, nadie. Reuniones de paz, de colegio, todo, nada. El médico. Nada. No, porque él tampoco quiere que le pongan psicólogos, porque dice que nos van a volver más locos a los chicos, así que él no permite nada. Y en este caso es porque, si les pasa algo a los chicos, ¿quién sale a buscar un accidente que tenga el niñito en el colegio? Mínimo. ¿Quién los va a buscar? Llamo al papá. Viste que te llaman del colegio. Y el papá está preso. ¿Qué hacemos con eso? No, es un caso realmente... Es muy loco. No, es muy loco, es inexplicable. Es inexplicable. No, en realidad acá lo que hay que agregar a lo que él decía es que acá hay una desigualdad estructural en cuanto al acceso a justicia. El verdadero acceso a justicia igualitario. Y él lo marcaba, no es lo mismo tener recursos económicos para afrontar cuerpos de abogados, apelaciones, etcétera, que una familia que no cuenta con los mismos recursos. Entonces, siempre, lamentablemente, si lo tuviese, no vas lo haría atrás, yo. vas atrás. Yo estoy con la verdad. Si yo tuviese el medio, lo tengo, puedo ir a pagar. Pero si yo estoy con la verdad, ¿por qué tengo que esperar? No. Pero además, vos, además de poder llegar a conseguir los medios, la realidad es que vos lo que tenés que hacer es no demostrar nada ante la justicia. Ya está demostrado. En realidad, vos lo que tenés que hacer junto con tu madre, con tu familia, es poder albergar amorosamente desde la psiquis, desde el aspecto, desde la educación, a esos hijos e hijas que hace años que están educados en un contexto de una señora muy mayor, acusada y condenada, y de un señor que está acusado. Entonces, realmente es necesario igualar también en cuanto al acceso a justicia. Debería ser suficiente que presentaran la sentencia de confirmación de condena en el juzgado de familia para que en el momento saliera la medida del cambio de tenencia. En el momento. Sí, tal cual. Bien. Pero nunca, en el momento que... Porque él primero cumplió 2 años de prisión. En ese momento a los 2 se lo llevaron preso y los chicos desaparecieron. No sé quién se los llevó. Y la justicia de menores jamás actuó tampoco. Es increíble. Y ahora estamos igual. Ojalá que esta situación tan extrema sirva para que quien tenga que tomar las decisiones que correspondan las tome para proteger a esta niña y a este niño en este contexto de violencia, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. Muchísima suerte. Esperemos que sí, que nos escuchen y que los que tienen que ser los que hagan el puntapié para el inicio de todas estas cosas, como qué sé yo, la justicia. Sí. O sea, que puedan ser felices esos niños finalmente. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.